Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos a nuestra sesión informativa. Vamos a empezar ya con el material para tratar de mantenernos en tiempo. Eh, de nuevo, gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes interesados en el proyecto ABAT y en nuestra corte 2023. La idea el día de hoy es pasar un rato platicándoles un poquito la historia, la importancia, la utilidad del proyecto ABAT y la dinámica que vamos a seguir este año, los siguientes pasos, para poder seleccionar los centros que van a participar con nosotros en la corte de 2023. De antemano, muchas gracias por acompañarnos y bueno, para los que estén escuchando la grabación, también gracias por su interés. Mi nombre es Adolfo Cárdenas, para los que no me conocen, yo soy intensivista pediatra, soy médico originario de México y actualmente parte del equipo del Departamento de Medicina Pediátrica en San Jude. Con nosotros en el proyecto BAT tenemos un equipo bastante grande de profesionales en varias partes de América Latina. Hoy están con nosotros, bueno, ahorita Juliana Costa, Dora Soberanis, Tania Conde, pero bueno, hay muchos más miembros del equipo que, que trabajan activamente para hacer que Proyecto BAT funcione. Bueno, eh, por supuesto, el problema que nos atañe o la razón por la que existe este proyecto es justo por estos antecedentes, ¿no? Creo que todos estamos conscientes de la importancia que el deterioro tiene en el deterioro clínico en los niños con cáncer, cómo nuestros niños hospitalizados tienen un riesgo más alto de deterioro y generalmente les va peor, tanto en las enfermedades críticas como después del paro cardiorrespiratorio. Y también estamos conscientes de que la mortalidad es, por lo menos en América Latina, frecuentemente el resultado de complicaciones del tratamiento. Muchas veces nuestros niños fallecen por complicaciones de tratamiento, lo que llamamos mortalidad tóxica, infecciones, hemorragias, etcétera, y no propiamente por la enfermedad neoplásica. Eh, entonces, bueno, pues aquí viene la importancia, el poder reconocer este deterioro de manera temprana nos va a permitir mejorar los resultados para nuestros pacientes. Y antes de seguir adelante, quería pedirles de favor a todos ustedes que nos acompañan, si nos pueden ayudar escribiendo, justo de ahorita me está ganando en el chat, muchísimas gracias. Em, que nos puedan poner, como dice Dorita Soberanis de nuestro equipo, en el chat, por favor, el hospital y la ciudad, país del que nos acompañan, para saber más o menos, pues, quiénes están con nosotros el día de hoy. Voy a continuar con la presentación que tenemos en diapositivas y después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, este problema del deterioro es un problema importante, como hemos platicado. Uno de los primeros estudios que realizamos como grupo de EVA fue precisamente una descripción de cómo es el deterioro en niños con cáncer. Esto es algo que ustedes pueden ver ya publicado, Open Access, donde los primeros 16 centros que participaron en EVAT compartieron su información sobre más o menos 11,500 ingresos. Estos son alrededor de casi 120,000 días paciente. Y encontramos una frecuencia de deterioro, bueno, encontramos 553 eventos de deterioro. Y algo de lo que nos llamó mucho la atención es que encontramos que hubo una mortalidad bastante alta. Casi el 30% de los pacientes que se deterioran en nuestro medio fallecieron durante el evento. Entonces, una cifra bastante alta y que nos llama a hacer algo al respecto. Hay mucho escrito acerca de PIUS y algunos de ustedes a lo mejor han leído artículos, literatura al respecto, que habla de ellos como scores de alerta temprana, eh, versus tal vez la acepción más nueva, donde los concebimos más bien como un sistema de alerta temprana. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, un score es una herramienta de detección únicamente. Un sistema de alerta temprana debe tener todos estos componentes. Es decir, sí, la detección es un componente muy importante, poder identificar este paciente que se está deteriorando, pero igual de importante es a dónde nos lleva esta detección. Eh, Identificar un problema debe llevarnos a activar a un equipo que responda, a intervenir
y dar tratamiento al paciente. De otra manera, pues termina siendo un sistema únicamente de detección y eso no impacta en los resultados de los pacientes. Entonces, algo bien importante es que establezcamos un PIUS como un sistema de alerta temprana. Es decir, un ciclo que contenga estos elementos: detección, activación, intervención de parte del equipo médico y, por supuesto, un análisis de qué fue lo que pasó para mejorar nuestro sistema. Y hay literatura, como pueden ver aquí abajo, pues ya de casi 10 años o más, que nos habla de que cuando hay un PIUS que tiene estos componentes, efectivamente se lleva a que se reduzca el tiempo entre el deterioro y el inicio del tratamiento, lo que como consecuencia nos lleva a pacientes que están menos graves cuando necesitan ser trasladados a la UCI. Esto se puede medir con diversos scores como el PIM o el PRISM. Eh, Pacientes que requieren menos tiempo de estancia en la terapia intensiva, menor frecuencia de paros cardíacos fuera de terapia intensiva, pero también mejor comunicación interdisciplinaria. Y todo esto nos lleva a una mejor supervivencia de nuestros pacientes, a menor mortalidad. Estos artículos que citamos aquí son evidencia en población pediátrica general. Y es por eso que empezamos a trabajar en Proyecto EVAT hace aproximadamente 10 años con la validación. Es decir, yo les mostraba este ciclo que debe seguir un sistema de alerta temprana y, por supuesto, el primer elemento es que sea válido para detectar. Y justo en este estudio que se realizó, se publicó en el 2017, pero el trabajo de implementación se hizo entre 2013 y 2015 en Guatemala, en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Se encontró que EVAT, nuestro sistema de alerta temprana, es válido para predecir cuando un niño se deteriora. Esto identificado como un traslado no planeado a la UCI. Vean aquí el área bajo la curva del estudio de 0.94, bastante cercana al valor ideal de U. También se encontró que un EVAT, un score de EVAT elevado, predice disfunción orgánica, gravedad de la enfermedad a través de la escala PIM-2 y la necesidad de intervenciones críticas y mortalidad. Cuando hablamos de intervenciones críticas nos referimos al tipo de tratamientos que idealmente deberían proveerse en una UCI, como vasoactivos o ventilación mecánica. Y aquí pueden ver en esta gráfica de casos y controles cómo los pacientes que se deterioraron y que pasaron a la UCI tenían scores de EVAT B, significativamente elevados desde 24 horas antes del ingreso a la UCI. Aquí es la hora cero, la hora del ingreso a terapia, y haciendo una revisión retrospectiva, estos pacientes tenían en su gran mayoría y de manera estadísticamente significativa EVAT elevado desde 24 horas antes. Y por supuesto, conforme el deterioro iba progresando, el score de EVAT se iba elevando también. Pero algo que también nos llamó mucho la atención es que la variabilidad en el impacto o en este problema del deterioro tiene una magnitud muy diferente de un centro a otro. Yo les mostraba hace rato los datos del estudio multicéntrico donde encontramos mortalidad del 29% y esta es la mortalidad analizando toda la población. Pero analizando centro por centro, identificamos que hay una gran variabilidad. Y aquí pueden ver cómo cada punto de color representa un centro diferente. Y en las tres mediciones, la tasa de deterioros por días de hospitalización, la tasa de muertes por días de hospitalización y el porcentaje de mortalidad en eventos de deterioro, la variabilidad entre un centro y otro es muy alta. Hablando de mortalidad en porcentaje de los eventos de deterioro, había centros con mortalidades tan bajas como 11% y centros con mortalidades tan altas como casi el 80%. Y hay factores que tienen que ver no solamente con la característica del paciente, sino con la forma en que trabajamos en los hospitales. Encontramos que los centros que tienden a tener mayor mortalidad son aquellos que están menos acostumbrados a ver pacientes hemato-oncológicos
que usan con mayor frecuencia vasoactivos o ventilación mecánica en el área de hospitalización, lo que en algunos hospitales se conoce como piso o pabellón, es decir, fuera de la UCI. Aquellos pacientes que trasladan a los pacientes más graves, o sea, cuando ya están con mayor severidad de la enfermedad a la UCI, lo que nos habla a lo mejor potencialmente de un traslado tardío. Y por supuesto, los hospitales que tienen mayor frecuencia de paro cardiorrespiratorio. Y esto nos hace pensar que una forma importante de impactar esta mortalidad es cambiando la forma en que trabajamos en los hospitales. Es decir, son factores organizacionales que podemos impactar modificando nuestra rutina. Y ahí es donde entran los PIUs. Por supuesto, hay varios sistemas publicados, pero EVAT, nuestro sistema, que es el que queremos compartir con ustedes, es un sistema que se realiza con cada evaluación de signos vitales. Es una evaluación donde formamos una cadena, donde se necesita importantemente del trabajo multidisciplinario. Por un lado, el brazo aferente del sistema es nuestro equipo de enfermería, que son los responsables de la toma de signos vitales, que están todo el tiempo con el paciente y que aplican el score, aplican la escala, que les permite obtener un puntaje y seguir un algoritmo. Es decir, enfermería es responsable de la detección y activación que les mostraba yo en este diagrama. Y el equipo médico son quienes responden a esta activación por parte de enfermería para hacer una evaluación clínica del paciente y poder decidir los próximos pasos en el tratamiento. EVAT no es una herramienta que nos permita identificar el diagnóstico del paciente. No me dice si el paciente tiene sepsis o tiene hemorragia o tiene choque, pero me dice que el paciente se está deteriorando y al desencadenar una evaluación médica, esto nos puede permitir identificar el diagnóstico y dar el tratamiento adecuado. Es entonces, sobre todo, un instrumento de comunicación que nos permite capacitar y empoderar al equipo de enfermería para identificar cambios clínicos y expresar sus preocupaciones al equipo médico y hacerlo dentro de un lenguaje común que es fácil de entender para el médico y que nos permite priorizar nuestros recursos y nuestra atención a los pacientes que más lo necesitan. Cada que tenemos un paciente hospitalizado y hacemos nuestra toma de signos vitales de manera rutinaria, entonces deberíamos aplicar este sistema VAP y esto nos va a permitir clasificar a nuestros pacientes en 3 grupos. Los pacientes verdes son los que tienen riesgo muy bajo o nulo de deterioro y estos pacientes se siguen atendiendo de manera rutinaria. Pero dependiendo del puntaje, mi paciente también puede estar clasificado como amarillo o rojo. Y estos pacientes tienen riesgo moderado o alto, dependiendo de la categoría de deterioro, y en estos casos debemos desencadenar o lo que activa esta alerta es una evaluación médica adicional. Estos son conceptos muy generales y los detalles los vamos a ver ahorita un poquito con las herramientas de base. Como tal, entonces, yo ya había adelantado que nuestro sistema, EVAT, tiene 2 herramientas importantes. La escala es lo que nos permite dar la clasificación o darle un puntaje a los pacientes. Como pueden ver ustedes en pantalla, es una escala que, aunque la foto aquí puede verse un poquito compleja, es realmente bastante sencilla. La idea es que enfermería puede, cuando realiza su evaluación de signos vitales, complementarla con algunas maniobras muy rápidas y muy sencillas de examen físico y en base a esto asignar un score para el paciente. La idea es que mientras evaluamos los signos vitales y estos parámetros de examen físico, evaluemos el estado neurológico del paciente a través de su comportamiento, el estado cardiovascular a través de los datos de perfusión, como pueden ver aquí, el estado respiratorio a través del trabajo respiratorio y la necesidad de oxígeno. Y entre más deterioro tenga el paciente en estos componentes, más puntos recibe. Es decir, lo normal será siempre un paciente con 0 puntos. Conforme se va alterando, puede recibir 1, 2 o hasta 3 puntos para neuro
igual para cardio e igual para respiratorio. Finalmente, nuestra escala valora también la preocupación subjetiva del personal de enfermería y del familiar. Estos son componentes, sí subjetivos, que van a esta sensación que muchos de nosotros hemos tenido al ver a un paciente donde sabemos que este paciente no se ve bien, no está bien, y sin embargo no lo podemos expresar tal vez de una manera clara. Eh, entonces, esto nos permite asignarle un punto a esa sensación subjetiva y curiosamente, aunque son subjetivas, estos dos componentes, tuvimos un pequeño problema técnico, estos dos componentes fueron en el análisis individual los que tuvieron el odds ratio más alto, es decir, los que predicen más exactamente el riesgo de deterioro. Entonces, bastante importante la incorporación de estos dos elementos. Y esto les permite darle a su paciente un score que va desde 0, cuando todo está normal, hasta 11, cuando tenemos 3, 6, 9, 10 y 11. Con este puntaje podemos clasificar a nuestros pacientes en 3 categorías, yo les decía, verde, amarillo y rojo. Y complementamos nuestra escala con este algoritmo. El algoritmo nos permite diseñar qué acciones vamos a tener con cada paciente. Y este algoritmo que les pongo aquí es un ejemplo, porque cada hospital en realidad de los que participan en el proyecto desarrolla su propio algoritmo. ¿Por qué? Porque no podemos responder de la misma manera en todos los hospitales. Por ejemplo, pueden ver que aquí nuestro algoritmo genérico sugiere consulta cuidados intensivos. Pero ¿qué pasa si mi hospital no tiene cuidados intensivos? ¿Qué pasa si en mi hospital los pacientes son atendidos cuando están graves por el equipo de urgencias? Pues por supuesto este algoritmo se debe cambiar, ¿no? Eh, Tan sencillo como la extensión telefónica, ¿no? Por supuesto esto se debe adaptar. Entonces, este algoritmo permite que cada hospital estratifique su respuesta. Si el paciente está en verde, continúo mi rutina. Si mi paciente está en amarillo, establezco intervenciones. Aquí hay algunos ejemplos, pero que igual son diferentes de un hospital a otro. Y si está en rojo, más acción. Y fíjense cómo estas no son acciones clínicas. Aquí no nos va a decir que pongamos antibióticos, que transfundamos. Esto viene derivado de la evaluación clínica del médico. Más bien nos está diciendo a quiénes dentro de mi equipo debo alertar, debo activar para que respondan. Si debo avisarle a mi supervisor de enfermería, al médico pediatra, o al médico de intensivos, o al médico oncólogo, etcétera, etcétera. Hemos tenido la oportunidad ya de trabajar con este sistema en varios hospitales y hemos encontrado impacto positivo a varios niveles. La doctora Emily Mirochnik, una investigadora que trabajó con nosotros recientemente, desarrolló este modelo donde hablábamos de cómo EVAD puede tener un impacto benéfico, sí, a nivel del paciente, por supuesto, que es lo que estamos buscando, mortalidad y resultados del paciente, pero también a nivel de los profesionales de la salud, a nivel individual de cada uno de los que trabajamos atendiendo a los pacientes, a nivel del equipo multidisciplinario y a nivel de la institución. Varios de estos beneficios están ya publicados por nuestro grupo en la literatura. Les voy a compartir ahora algunos de los más relevantes para no pasar demasiado tiempo hablando de esto. Pero bueno, tratando de compartirles un poquito por qué creemos que esta es una herramienta que puede ayudar en sus hospitales. Por supuesto, uno de los primeros hallazgos que se encontró en Guatemala es que reduce la frecuencia de eventos de deterioro. Vean aquí comparando el año pre-implementación con el año post-implementación. En Guatemala, en UNOP, se redujo casi en un 30% la tasa de eventos de deterioro y también la necesidad de días de terapia intensiva. Es decir, el número total de días de hospitalización en UCI para traslados no planeados se redujo como en un 25%. Es decir, EVAD disminuye no solo los eventos de deterioro, sino también la necesidad de terapia intensiva. Y por supuesto es lógico, ¿no? Porque va de la mano. Si se deterioran menos pacientes, necesito transferirlos menos a la. También en un estudio cualitativo que realizó la doctora Dylan Graves,
donde analizó el impacto de Pius en la comunicación interdisciplinaria en 2 hospitales. Se hicieron 83 entrevistas a los equipos médicos. Y una de las cosas que se encontraron como tema común en estas entrevistas es que EVAD mejora la comunicación entre médicos y enfermeros y esto permite trabajar mejor en equipo. Por supuesto, también un análisis de costo-beneficio y en este análisis que dirigió el doctor Nikhil Bhakta, se estimó que el costo para implementar EVAD fue de alrededor de $14,000. Esto es alrededor de $7 por cada ingreso que se tuvo ese año. Ahora aquí creo hay que poner un asterisco bien importante porque en realidad no fue que uno tuviera que sacar $14,000 de su cuenta bancaria y pagar este dinero. El 90-95% de este costo fue en realidad en base a tiempo de recursos humanos invertidos. Es decir, EVAD es un sistema que no requiere mucho dinero propiamente para echar a andar, pero sí requiere una gran inversión en tiempo del personal. Y entonces, cuando un miembro de nuestro equipo dedica 1 hora de su trabajo, por decir algo, a trabajar en EVAD, no está trabajando en otras cosas que el hospital podría requerir. Si nosotros asignamos un costo monetario a esa hora y esas horas que el personal del hospital dedicó a EVAD y la sumamos, es ahí donde salió este costo de $14,000 al año. Aún así, como hubo una reducción importante de los días en terapia intensiva, EVAD resultó en un ahorro de casi $350,000 al año. Es decir, no solo es efectivo, también es eficiente, es costo efectivo para mejorar la calidad del cuidado clínico. Sin embargo, algo que pasa frecuentemente es que desde que descubrimos una intervención que funciona, como en este caso puede ser EVAD, hasta que se utiliza de manera regular en muchos hospitales, suele pasar mucho tiempo. Eh, Hay un estudio por ahí que habla de 17 años en países de recursos altos y que, bueno, en países de recursos limitados puede ser muchísimo mayor, ¿no? En realidad no sabemos cuánto. Y por eso es que como parte del proyecto tratamos de incorporar elementos de la ciencia de la implementación, esta disciplina que nos lleva desde el proceso del desarrollo de una nueva herramienta hasta el momento en que se utiliza de manera sostenida en varios hospitales. Eh, por supuesto, yo les mostraba ya los resultados de la validación en EVAD y el uso en otros contextos. Hablamos también un poquito acerca del impacto multinivel. Y ahora el trabajo de Proyecto EVAD y su proyecto hermano, que es fuera de América Latina, PASHA, es el poder diseminar y difundir este proyecto y también el trabajar activamente en que una vez que se utiliza, se mantenga el uso de EVAD. Tocamos este punto y bueno, así trabajando en esta red de Proyecto EVAD, hemos podido llegar hasta ahora a 82 centros. Cada año se integra un nuevo grupo de hospitales. Aquí pueden ver los números. Empezamos con 17. Bueno, estos 4 del pre-multicéntrico fueron trabajando uno por uno, entre ellos Guatemala, que está aquí. Y luego, a partir de 2017, cada año hemos ido integrando un grupo nuevo de hospitales que trabajan en implementar EVAD y que forman parte de esta red. Y hasta 2022 tenemos 82 centros y queremos incorporar centros en esta corte 2023 para continuar creciendo. Por supuesto, nuestro equipo en San Jude es pequeño y no podríamos capacitar 82 hospitales solos. Una parte esencial de este proyecto son los expertos regionales, estos centros de excelencia de EVAD, que son centros que no solo han sido excelentes al aplicar EVAD, sino que también han decidido invertir parte de su tiempo, sus recursos y su atención en capacitar a otros centros alrededor. Tenemos actualmente 12 centros que funcionan como mentores para los demás 82 centros que tenemos. Centros en Guatemala, El Salvador, México, Argentina, Ecuador, Perú, Honduras y Chile. Y por supuesto, los representantes de estos centros y otros expertos que forman parte del comité directivo.
Este es un comité de 33 miembros, es un comité multidisciplinario, incluye enfermeras, médicos, pediatras, intensivistas y oncólogos de 9 países diferentes y que se reúne activamente y trabaja activamente para apoyar al desarrollo del proyecto, para ir guiando, para ir resolviendo los problemas que se presentan y mejorando el sistema de implementación. Y me da mucho gusto ver que entre nuestro público el día de hoy hay varios miembros del comité directivo que nos están acompañando. Entonces, eso es, siempre es bueno verlos acá. ¿Cómo está estructurado el proyecto? Bueno, el proyecto de implementación tiene una estructura bien definida y es un proyecto relativamente largo. Está dividido en 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa de planeación, es una etapa donde lo primero que se hace es cada centro participante mide cómo está el problema del deterioro clínico en su hospital actualmente. Esto es lo que se llama una línea de base. Es decir, trabajamos, les enseñamos y ustedes empiezan a medir cuántos deterioros tienen y cómo les está yendo esos deterioros. Al mismo tiempo empezamos a planear los cambios y a preparar todo el terreno para poder hacer el cambio como tal. Eh, la carga asistencial que representa el proyecto empieza en esta primera etapa relativamente ligero y empieza a subir, 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 hasta que llegamos a la etapa de trabajo más intensa, que es la segunda etapa, la que se llama etapa de implementación, donde en realidad empiezan a usar EVA. Esta etapa empieza con unos talleres intensos de capacitación que se realizan en 2 sesiones y después cada hospital empieza a probar y a usar EVAD en su sistema hospitalario. Y finalmente, una vez que ya utilizan EVAD de manera regular y que han dominado la metodología, viene una tercera etapa donde nos enfocamos en alcanzar la sostenibilidad, que EVAD permanezca en sus hospitales y que puedan analizar los resultados para medir el impacto en el deterioro antes y después de la implementación de EVAD. Esta duración, este proyecto puede durar entre 2 y 3 años, dependiendo de cada hospital. Pero algo bien importante que queremos mostrar es que aunque los pasos y la secuencia que hay que seguir no cambian, y esa es la estructura del proyecto, donde sí tenemos mucha flexibilidad es en el ritmo para alcanzar estos pasos. Al final de cuentas, no se trata de una carrera o una competencia entre los centros para ver quién alcanza primero. Y es lo que queremos mostrar en esta gráfica. De nuestros primeros 36 centros, algunos de ellos impactados fuertemente por la pandemia de COVID, vean cómo hay una gran variabilidad en la duración de las diferentes fases. Y esto es parte de lo que es nuestro proceso de adaptación, donde el que cada hospital puede implementar EVAD lo vaya haciendo dentro de lo posible a su propio ritmo. Entonces, tenemos centros que les ha tomado inclusive más de 29 meses y tenemos centros que les ha tomado menos. Pero lo importante es que la gran mayoría de los centros alcanzan a implementar. De hecho, hasta abril de 2023, de los 82 centros que yo les mostraba, 49 ya implementaron exitosamente. Si tomamos en cuenta que cada fase del proyecto toma más o menos un año, pues entonces ustedes podrán ver que los 33 centros que no habían implementado en esta gráfica, pues son los que empezaron predominantemente en las cortes de 2021 y 2022. Y la metodología que usamos es este ciclo, que es el ciclo conocimiento-acción. Es un marco conceptual que se utiliza en la ciencia de la implementación, donde aplicado a Proyecto BAT, pues lo que hacemos es identificar nuestro problema, en este caso deterioro, medir nuestra línea de base. Bien importante, adaptar el PIUS al contexto local. Esto es gran parte del trabajo que se hace en la fase de planeación, poderlo adaptar a su contexto. Y esto es algo que solo pueden hacer los equipos locales. Entonces nosotros tenemos que darles mentoría en el proceso, pero ustedes deben adaptar al contexto local, porque la herramienta no se puede usar tal cual está escrita sin hacerle ningún cambio. Se tiene que adaptar y cada equipo en conjunto con el equipo de coaches y de mentores tiene que evaluar las barreras que les pueden impedir ser PIUs. Después
desarrollar estrategias para sortear estas barreras, empezar a usar PIUs y una parte bien importante, monitorear la calidad con que usamos PIUs. Así como muchos otros programas de calidad de nuestros hospitales tienen monitoreo. Por ejemplo, si ustedes tienen un sistema de higiene de manos en su hospital, pues seguramente en el hospital hay alguien que realiza auditorías para monitorear que la gente en realidad se lave las manos, ¿no? De igual manera, en PIUs tenemos que monitorear que nuestro equipo esté usando PIUs de manera adecuada. Tenemos que evaluar los resultados y luego hacer trabajo activo para que PIUs se mantenga en el tiempo. ¿Cómo funciona el proyecto? Bueno, el trabajo en este proyecto se realiza a nivel institucional. Cada institución participante designa un equipo local que funcionan como líderes del proyecto en su hospital. Y son estos líderes a los que nosotros capacitamos. Es decir, nosotros no capacitamos a todo el personal de enfermería de sus hospitales. Cada hospital, potencialmente cada uno de ustedes, escogerían en su hospital un equipo de entre 5 y 6 personas y estas personas son a quienes nosotros vamos a capacitar. Los vamos a capacitar en la metodología de cómo se usa EVAT, pero también de cómo se implementa un proyecto nuevo con herramientas de mejora de la calidad, de ciencia de la implementación, cómo medir el desarrollo del proyecto y cómo capacitar a su propio personal. Y, por supuesto, cómo adaptar la herramienta. Entonces, de ahí, el equipo local es quien capacita a todo el personal de enfermería y médico del hospital y adaptan el sistema. Una parte bien importante es el monitoreo de la calidad de implementación. Usamos indicadores de proceso que ya están definidos, que los determinamos como errores, y que parte del proyecto EVAT es enseñarle al equipo líder cómo calcular estos indicadores y irlos apoyando para que los puedan ir midiendo en su hospital. Y por supuesto, importantísimo para este proyecto, contar con el apoyo de autoridades locales de su hospital. Una parte bien importante que queremos tocar es el tema de sostenibilidad, porque un escenario frecuente es que tenemos una buena idea, una nueva idea, traemos un cambio a nuestro hospital y uno de los problemas más grandes es que menos de la mitad de los programas nuevos se sostienen en el tiempo. Y esto tiene muchísimos efectos negativos. De entrada, pues es trabajo, costo y dinero, pues hasta cierto punto desperdiciado, ¿no? Si me costó tiempo, dinero y esfuerzo eh, echar a andar un proyecto para que después de 6 meses deje de funcionar, pues ese tiempo, dinero y esfuerzo no fue bien utilizado, ¿no? Pero también, bien importante, si este proyecto nuevo tiene un beneficio en la salud y se deja de usar, pues nuestros pacientes ya no tienen acceso a este beneficio a la salud. Entonces, todas estas cosas hacen que el problema de sostenibilidad sea un problema bien importante. Por eso, el proyecto EVA tiene esta fase dedicada a sostenibilidad y donde buscamos a través de la medición con herramientas objetivas, como la herramienta CSAT. Esta no es una herramienta que se desarrolló por EVAT, es una herramienta desarrollada por nuestros colegas de la Escuela Brown en la Universidad de Washington, pero que ahora trabajando con nosotros estamos aplicando a EVAT. Y es una herramienta que permite evaluar la capacidad de sostenibilidad de una institución. Y esto nos permite identificar dónde podemos trabajar para mejorar la sostenibilidad de los hospitales. La idea es que, por supuesto, si mantenemos, si sostenemos una intervención nueva, vamos a mejorar y a mantener el impacto positivo en los beneficios. Entonces, ¿cómo se ve una línea de tiempo? Y esto es para hablar un poquito y poder transferir un poco por qué necesitamos algo de paciencia cuando estamos trabajando en el proyecto. Yo les decía, es un proyecto que la línea de tiempo toma entre 2 y 3 años. En parte, buena parte de esto es porque está desarrollado para que ustedes lo puedan hacer en conjunto con sus actividades regulares. Es decir, gran parte de los que participan en este proyecto no tienen tiempo protegido exclusivo para trabajar en EVAD, lo tienen que hacer a la par de sus labores clínicas, y entonces el ir dividiendo el trabajo a través del tiempo nos permite hacer factible la implementación del proyecto.
Un centro que empieza, digamos, en 2023, como sería la idea con los centros que sean seleccionados de los suyos, eh, empieza la preparación, es decir, la capacitación sobre cómo medir la línea de base en el otoño, los últimos 3, 4 meses del año, empezando a rastrear eventos de deterioro, tal vez en enero o febrero de 2024, y concluyendo esta fase de planeación más o menos dentro de un año, entrando a la fase de talleres intensivos, piloto e implementación, que esta fase puede llegar a durar hasta 6 meses, a veces puede durar tan poquito como 3, depende de cada hospital. Y, por supuesto, una vez que se alcanza la implementación exitosa, el periodo de medición post. Entonces, vean cómo estamos hablando de un proyecto para empezar potencialmente a finales de este año y terminar dentro de 3 años, más o menos. ¿Cómo se trabaja? Bueno, en el proyecto BAT yo les decía, la dinámica de trabajo es institucional, es decir, no, el registro no es para los individuos, no se registran Adolfo, Juliana, Miguel y Tania. Se registran los equipos de las instituciones. El hospital representado por un equipo multidisciplinario. Y esta parte es bien importante. El echar a andar un sistema como EVAD implica hacer cambios a la rutina de trabajo de enfermería, de UCI y de hospitalización. Si no hay UCI en su hospital, bueno, el área equivalente. Y entonces es un proyecto que requiere indispensablemente que miembros de estas 3 áreas trabajen en echar a andar el proyecto. Y aquí tenemos que diferenciar lo que es el equipo líder del proyecto en cada hospital, que son los que participan en todas las sesiones, de su personal operativo, el personal que atiende directamente a los pacientes. Por supuesto, algunos de ustedes pueden tener un rol doble. Yo puedo ser un médico de UCI que atiende a mis pacientes en la UCI, pero que también dedico tiempo como equipo líder, ¿sí? Pero probablemente haya uno o dos médicos de la UCI que trabajan en el proyecto, uno o dos médicos de oncología o de pediatría, y que funcionan como líderes de proyecto, y un grupo más grande que son personal operativo. Esto lo vemos sobre todo con enfermería, donde frecuentemente, y es muy importante que haya 2 o 3 enfermeros o enfermeras activamente trabajando en liderar el proyecto y en echarlo a andar, y un grupo, por supuesto, mucho más grande de enfermeros que son el personal operativo que atiende a los pacientes día. Eh, Como les había mostrado, trabajamos a través de cohortes, grupos de centros que empiezan a trabajar juntos de manera anual. La idea es que esta cohorte de 2023 empiece a trabajar en 2023, así que el tiempo de aquí hasta octubre es lo que llamamos el proceso de selección. ¿Cómo trabajamos? Bueno, tenemos reuniones regulares en línea cada 2 semanas. Estas reuniones son el mismo día y a la misma hora de la semana. Por ahora no se han definido para la Corte 2023, pero, por ejemplo, en las Cortes anteriores se están reuniendo eh, miércoles a la 1 p.m., por ejemplo. Entonces, los miércoles a la 1 p.m. cada 2 semanas es nuestra reunión regular en línea. Sabemos que algunas personas pueden tener dificultades para acudir a alguna o varias reuniones. Siempre hay grabaciones disponibles que pueden revisar en su horario, es decir, si tiene la reunión regular, se graba y se les envía la grabación para que aquellos que no pudieron acudir puedan revisar el tema. Durante varias de estas sesiones regulares vamos dejando trabajo que ustedes van desarrollando como equipo. Este trabajo va representando el sistema, los cimientos para echar a andar EVAT, y cuando se requiere, podemos tener reuniones individuales con cada centro, con los equipos de cada centro, para mentoría o asesoría, y nos comunicamos principalmente por correo, por WhatsApp, y obviamente en las reuniones de Zoom, que son, bueno, reuniones regulares donde están los equipos de todos los centros, y como lecciones, y reuniones de mentoría que son individuales, el equipo de mentores con el equipo de un solo centro. Otras actividades que forman parte del proyecto, yo les mencionaba, cerca del piloto de BAT hay unos talleres de capacitación intensiva. Estos son 1 a 1 con cada uno de los centros. También durante el transcurso del proyecto BAT se realizan evaluaciones objetivas
de sostenibilidad y de comunicación con herramientas específicas. Estas son herramientas que son encuestas y que le pedimos a los líderes locales que apliquen a su personal operativo. Realizamos también una encuesta anual sobre la característica de los sitios y una reunión académica anual que hasta ahora sigue siendo virtual. Y todas estas actividades complementan las actividades principales que mostrábamos en la parte anterior. ¿Qué es lo que se busca y qué es lo que también nosotros damos como parte de la participación en el proyecto? La parte más importante es mantener la comunicación, idealmente, y la comunicación, por supuesto, la comunicación formal se hace a través de correo electrónico y la comunicación informal a través de mensajería instantánea, en este caso WhatsApp, pero es muy importante que tengamos respuesta a estos correos. Y aquí algo muy importante es que a veces podemos escribir pidiendo un dato específico. Y si eso no está disponible todavía, el responder inmediatamente para decir, hey, no tengo esto disponible, pero lo estoy trabajando, es una forma de mantener la comunicación. Muy importante que los centros participantes asistan o por lo menos revisen las grabaciones del 100% de las reuniones, porque cada reunión es una lección muy importante para la implementación. Es muy importante que sigamos la estructura del proyecto. Y aquí, como hablábamos, no tanto en el sentido de los límites de tiempo, aunque por supuesto llevamos líneas de tiempo sugeridas, pero esto va más encaminado a seguir el orden del proyecto. Es decir, es muy importante realizar todas las actividades de la primera etapa antes de empezar con las actividades de la etapa 2, ¿no? Y a veces vemos equipos un poco entusiastas que ya quieren empezar a usar EVAT, pero que no han terminado todas las asignaciones, ¿no? Sabemos por experiencia que si no hemos completado todas las actividades de la planeación antes de ir a la siguiente etapa, vamos a tener muchísimas más dificultades. Y por supuesto, el equipo de San Jude también va a estar en comunicación con ustedes. Todas las actividades de este programa son, todas las actividades de este proyecto son programadas. Y por supuesto, la idea es que el beneficio principal es que les podamos dar asesoría, ya sea directamente o conectándolos con los diferentes centros mentores. ¿Qué centros pueden participar en el proyecto? Hay 3 puntos que son indispensables. Primero, que su centro tenga pacientes oncológicos pediátricos. Esto no quiere decir que necesiten tener un pabellón exclusivo de oncología pediátrica. Si su hospital tiene un pabellón de pediatría general o un pabellón dividido por edades, por ejemplo, lactantes, escolares, etcétera, pero en ese pabellón se hospitalizan pacientes con cáncer, aunque sea junto con otro tipo de pacientes, pueden participar en el proyecto. Segundo, es muy importante la aprobación de las autoridades de su centro. Inicialmente esto se hace de alguna manera verbal únicamente, pero los centros que resultan seleccionados, les pedimos que firmen un convenio para integrarse a la Alianza Global de San Jude. Entonces, aunque ahorita en estas primeras fases del proceso de selección no vamos a pedir que se firme este convenio, una vez que su centro sea seleccionado, sí vamos a pedir que firmen este convenio de participación. Este es un convenio que es pues prácticamente una forma de oficializar el interés de ambas partes de participar en el proyecto. No tiene ningún costo, no se ofrece no se cobra ninguna cuota, ni tiene ningún tipo de costo pertenecer a la Alianza Global, ni al proyecto. Pero es una manera de hacer constar que el compromiso y la participación es a título institucional. Y por supuesto, la parte más importante es que ustedes cuenten con un equipo de líderes locales multidisciplinario, completo y comprometido. Es importante que este equipo tenga representantes de las áreas de oncología y o pediatría. Esto lo ponemos así porque en algunos hospitales son los oncólogos quienes cuidan de los pacientes hospitalizados, en otros son pediatría, en otros son hospitalistas. Pero bueno, el equipo de médicos que cuidan a los pacientes hospitalizados, el equipo de cuidados intensivos o equivalente, es decir, el equipo que responde cuando un paciente se pone grave y lo atiende, y el equipo de enfermería
del área de hospitalización. Es una parte bien importante. El proyecto ocurre predominantemente en el área de hospitalización. También ampliamente recomendado que si su hospital tiene un área de enseñanza o calidad, pues unas de estas personas pueden estar integradas aquí, ¿no? Eh, y bueno, otro miembro del equipo es lo que llamamos el patrocinador, que va de la mano con la aprobación de las autoridades. El patrocinador es un directivo del hospital, puede ser director médico, subdirector, director general, etc. Una persona dentro de los ejecutivos del hospital, de los directivos, que está enterado, apoya y sirve de alguna manera como aval del equipo líder dentro de la institución, y es alguien a quien el equipo líder puede acudir si tienen algún problema que sea de resolución interna. Eh, entonces, los centros que cumplen esos tres requisitos, pues son candidatos a participar. Desafortunadamente, como les decía yo, tenemos un equipo que no es, a pesar de que ha crecido, no es tan grande como quisiéramos. Y entonces, para poderles dar una asesoría de calidad a cada uno de los centros participantes, tenemos recursos limitados. Es por eso que desafortunadamente nos vemos obligados a tener un proceso de selección y poder identificar centros y seleccionar centros para participar en cada una de las cortes, porque aunque quisiéramos, no tenemos los recursos para recibir 40 o 50 centros en una sola corte. El objetivo principal es poder reducir la mortalidad tóxica mediante la implementación de BAT. Y entonces, para cada uno de los centros que aplican al proceso, que se registran, evaluamos dos aspectos importantes. Uno, los recursos que tienen y qué tan factible es que ese equipo pueda implementar EVAT. Y esto balanceado contra qué impacto puede tener EVAT en su población y qué necesidad hay en la región, en la población que atiende el hospital de EVAT. Estos dos aspectos se evalúan a través de, uno, un formulario de registro, que es el que les vamos a compartir terminando esta sesión, y dos, una presentación que se llama análisis situacional, donde ustedes nos van a compartir información específica acerca de su hospital. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, terminando esta sesión informativa, vamos a enviarles por correo electrónico el enlace para llenar la aplicación en línea. Esta aplicación en línea va a permanecer abierta hasta el 31 de julio y más o menos a mediados de julio, con los centros que ya estén registrados, vamos a empezar a agendar estas presentaciones de análisis situacional. Para esta presentación, nosotros les hacemos llegar una plantilla donde ya dice, vienen las preguntas que queremos que analicen, ¿no? Y en base a eso ustedes hacen la presentación, agendamos una reunión en línea, esta reunión es 1 a 1, es decir, cada hospital presenta directamente su análisis situacional, no se comparte con los demás hospitales que son parte del proceso de selección. Durante este tiempo, la expectativa es que ustedes presenten el proyecto de BAT con las autoridades de su hospital para obtener una aprobación que inicialmente será verbal, pero que eventualmente llevará a un convenio. Que formen, empiecen a identificar miembros en su hospital para este equipo líder multidisciplinario, para que así, alrededor de mediados de septiembre, se identifiquen los centros seleccionados y se inicia el proceso para ser miembros de la Alianza Global de San esto únicamente para los centros seleccionados. Aquí, bueno, vamos a hablar un poquito más de la Alianza Global. Sí, aquí. Ok. ¿Qué es la Alianza Global de San Jude? La Alianza Global de San Jude es un marco de colaboración establecido por el Departamento de Medicina Pediátrica y San Jude, la institución, donde hospitales de todo el mundo se integran para trabajar en mejorar la calidad de la atención para niños con cáncer. Este proyecto, o bueno, más bien, este marco de colaboración da acceso a varios proyectos de mejora específicos, uno de los cuales es EVAT. Si ustedes están en un hospital que ya es miembro de la Alianza Global, bueno, entonces seguramente ya han escuchado a lo mejor de esto y no necesitan hacer otro convenio de Alianza Global. Se utiliza el mismo convenio que ya se tiene, ¿no? Pero si su hospital no es miembro de la Alianza Global,
y resulta seleccionado para EVAT, les vamos a pedir que se integren a esta alianza global. Como yo les decía, los convenios y la integración a esta alianza realmente no tiene ningún costo y abre la puerta para varios proyectos. Entonces, incluso para hospitales que a lo mejor no quedan seleccionados para EVAT, pero desean integrarse a la alianza global, esto también es algo que se puede hacer, ¿no? Y que a lo mejor si este año por capacidad un hospital no puede entrar al proyecto EVA, pero deciden integrarse a la alianza global, encuentran otro proyecto de mejora de la calidad que les puede ayudar a participar y en una cohorte futura integrarse a él. ¿Qué es lo que se pide? Bueno, similarmente y precisamente porque va desde un proyecto dentro de la alianza global, la idea es que los criterios de membresía para la alianza son para instituciones. Es decir, esta alianza no está conformada por personas, está conformada por instituciones representadas por personas. Entonces, para que una institución pueda unirse a la alianza global, debe ser una institución médica legalmente registrada o una fundación de beneficencia. Y, por supuesto, se les va a pedir como parte del proceso del convenio, pues, firmar un acuerdo de membresía en la alianza. Pero como les decía yo, esto es pues, realmente algo que no tiene un costo, una cuota, sino es simplemente una manera de poner por escrito el deseo de colaborar. Hay un proceso de selección o un proceso para integrarse a la Alianza Global de San Jude. No quiero pasar mucho tiempo aquí porque no quiero hacer los bolas entre el proceso de selección para Proyecto EVAD y el proceso de la Alianza Global. Entonces solo quiero mostrarles que hay un proceso específico. Los centros que sean seleccionados, en el momento que sean seleccionados, los vamos a conectar automáticamente para que empiecen este proceso. Si ya son miembros, pues se pueden olvidar de esto porque ya si su hospital ya es miembro de la Alianza Global, ya no tienen que hacerlo. Y si su hospital no queda seleccionado, pero de todas maneras quieren integrarse a la Alianza Global o quieren empezar este proceso desde ahora, también lo podemos ir haciendo y nosotros los contactamos con el equipo de San Jude que ve membresías a la Alianza. Finalmente, el programa de cuidados críticos tiene una serie de actividades, además del proyecto EVA, que sí son muchas de estas actividades a nivel personal, es decir, actividades donde ustedes pueden inscribirse de manera individual, como nuestra academia global, como nuestras sesiones mensuales de casos clínicos, etcétera. Entonces, si ustedes tienen interés, aparte de Proyecto EVA, en algunas de las otras actividades del programa de cuidados críticos globales, sobre todo las actividades que son académicas o de formación a título personal, pueden escanear este código QR y empezarán a recibir, bueno, esto los lleva a un formulario donde llenan sus datos y empiezan a recibir sus... Llenan el formulario, los agregamos a nuestra lista y les empieza a llegar toda la difusión de mensajes del programa de cuidados críticos globales. Estas diapositivas y la grabación de la sesión se las vamos a compartir por correo, entonces van a tener disponible ahí el código QR. Y bueno, una de las principales ventajas es precisamente esto, que el trabajo de EVAT se hace mediante una red y que esta red les permite compartir experiencias y soluciones entre diferentes hospitales. Con 82 hospitales, pues la verdad es que generalmente cuando alguien ha tenido un problema, ya ha habido otro centro que ha tenido un problema similar y que puede compartir la experiencia. Y bueno, esta es una imagen de todo nuestro equipo y creo que todavía nos faltan personas aquí, pero bueno, de parte de todos los que trabajamos en Proyecto EVAD, gracias por acompañarnos. Creo que podemos abrir ahorita micrófonos y chat si quieren hacer preguntas, dudas, comentarios. Estamos en excelente tiempo. Pueden usar también el chat si por alguna razón ¿cómo se llama?
¿Tienen problemas con el micrófono o parecido? Ok, ok. El número de integrantes. Hola, buenas tardes desde Venezuela, Evelinda Nava. ¿Me escuchas? Le escuchamos perfecto, doctora Belinda. Hola, encantada. El número de integrantes que pudieran pertenecer al EVAD es más o menos cuántas personas, 6, me dijo. Nuestra, ¿Es mandatorio un director, una directiva de la institución hospitalaria? nuestra recomendación es un mínimo de 6 miembros, 2 de cada disciplina. No hay un máximo, no hay un límite máximo, pero sí la recomendación es mínimo 6. Y el directivo como tal, no lo contamos tanto como miembro del equipo porque no se espera que trabaje activamente en echar a andar EVAD. Los directivos rara vez tienen tiempo para eso, pero Okay. sí se espera que, o sí se debe tener un directivo como patrocinador. Es decir, un directivo que está enterado del proyecto, que da su visto bueno y que les pueda apoyar cuando tengan dificultades de institucionales, digamos, ¿no? Ejemplos, Okay. por ejemplo, claros. Cuando llegamos ya a la última fase y ustedes tienen, a la segunda fase y ustedes tienen que capacitar personal, ¿no? Pues a lo mejor necesitan que el directivo le mande un mensaje o un oficio a recursos humanos, ¿no? Para decirle, se va a hacer una capacitación, por favor, apoyen el equipo, ¿no? Ese tipo de funciones son las que tiene el directivo. Ok, gracias. Gracias por la aclaratoria. Entonces, un mínimo de 6 y un máximo no No hay tenemos. máximo, no hay máximo, Okay. así es. Y el directivo solamente de manera figurativa. Sí, pues como patrocinador le llamamos al rol, ¿no? O sea, apoyo como tal. Ok, muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Tenemos una pregunta de Marta Domínguez. En caso de ya ser seleccionados y no tener convenio, ¿tenemos hasta septiembre para poder firmarlo? No. Una vez que están seleccionados, podemos iniciar actividades. Lo único que les pedimos es que ya hayan iniciado el proceso. Si el convenio no está firmado para octubre, no importa, podemos empezar a trabajar, pero sí necesitamos que ya hayan empezado este proceso cuando empezamos. ¿En qué momento necesitan tener los nombres de los líderes por área? Idealmente para cuando presentan su análisis situacional. Tenemos otro comentario de Flora sobre si pueden recibir grabación. Sí, claro, vamos a enviarles por correo la grabación de esta sesión. Nada más que yo solamente tengo las direcciones de correo de los puntos de contacto de cada centro. No sé, Flora, en qué hospital estás. Tendrías que acercarte a quien te compartió el link de la sesión de hoy para que les mande la grabación. Yo tengo generalmente de cada hospital una o dos personas como punto de contacto, que son a los que les voy a enviar la grabación. Em, este, y bueno, entonces nada más sería eso. Lo digo porque específicamente tu nombre, Flora, no lo tengo registrado, pero no sé de qué hospital eres. Olá, Adolfo. ¿Sí? É daqui de Curitiba, do Brasil. Eu posso compartilhar a gravação e também a gente vai fazer uma sessão na Aliança Marte em julho, no comitê executivo também, como se fosse uma tradução da sessão de hoje e também para tirar as dúvidas, explicar o projeto também, viu, Flora? Então, a gente ainda vai fazer uma apresentação aqui para o grupo do Brasil. Perfecto, muchas gracias. Sí, para nuestros amigos de Brasil, como pueden ver, tenemos algo de soporte en portugués, principalmente a través de Juliana, que está en nuestro equipo. Quiero revisar Vente, Curitiba, Regina. Curitiba, Brasil, 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 Brasil. Curiosamente creo que no los tengo en
mi lista, pero bueno, buscamos la manera, a través de Juliana podemos hacer llegar también ¿cómo se llama? El enlace de la grabación, también a través del equipo de Amarte para los sitios de Brasil. Hospital Jesús García Cuello ya tienen alianza de San Jude. Perfecto. Entonces, no necesitan, o sea, ya tienen ese convenio firmado, ya digamos que es un paso que ya tienen hecho, no tienen que volverlo a hacer. Andrea nos pregunta, ¿los centros suelen pedir aprobación de comité de ética? Sí y no. Permíteme explicar. La implementación de EVAT se considera un proyecto de mejora de la calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la gran mayoría de los escenarios, para participar en el proyecto e implementar EVAT, no se pide autorización de un comité de ética. Por supuesto, esto puede variar dependiendo de las políticas de su institución y de la legislación de su país, pero en el 95% de los casos no se pide porque es un proyecto de mejora de la calidad. Sin embargo, el proyecto produce muchos datos y se pueden hacer proyectos de investigación multicéntricos o locales en base a estos datos. Generalmente, cuando eso pasa, en el momento que se decide hacer un trabajo, una publicación, un paper, se determina como una investigación retrospectiva. Es decir, yo voy a hacer investigación sobre datos que ya existen porque se generaron en el proyecto de mejora de la calidad. Y ahí sí, cuando yo digo voy a hacer esta investigación retrospectiva, ahí sí, algunos de los hospitales o con mayor frecuencia te piden autorizaciones de los comités de ética o de los comités institucionales. Generalmente la mayoría de los hospitales participan, implementan y solamente cuando van a empezar a publicar o a hacer producción científica de los datos, ahí por cada trabajo que hagan, piden autorizaciones a sus comités. No sé si esto dejó claro, Andrea. Voy a poner en el chat bueno, ya puse el enlace para el formulario, el enlace de registro. Lo pueden abrir. Y todavía, o sea, si necesitan, imagino que la mayoría de ustedes necesitará coordinar con sus hospitales, platicar con otras personas, etcétera, ¿no? Pero pueden abrir el enlace, guardarlo en sus favoritos y llenar el formulario de registro cuando ya estén listos, ¿no? Tenemos de fecha límite el 23 de, perdón, el 31 de julio, como les había platicado, y también les estoy poniendo en el chat de Zoom las diapositivas en versión PDF. Esto pensando que a lo mejor algunos de ustedes llegaron a esta sesión invitados por equipos de Amarte, de casa, o les llegó el link de alguna manera diferente a mi lista de correos. Porque bueno, yo voy a enviar la grabación, pero pues ahorita viendo este tema de Flora específico, me cayó en cuenta que algunos de ustedes a lo mejor no están registrados, ¿no? En nuestra lista. Bueno, no sé, perfecto. Y no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Si no, podemos dar por terminada nuestra sesión. Y bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias. Gracias a ustedes y que tengan excelente tarde. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos.